en el libro de Éxodo, capítulo 33. 33, versículo 12. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado quién eras conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dice el 33:13 de Éxodo: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor: tú me has dicho saca este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás. Moisés le dijo al Señor: si he hallado en tu gracia en tus ojos, pues que tu presencia vaya conmigo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos? Moisés le pide al Señor que si los va a sacar, que su presencia vaya con él. El Señor le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Descanso en una responsabilidad tan grande de todos los hombres, 600,000 hombres que salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños, de esa responsabilidad de un pueblo, de esa carga, de ese peso de llevar, de sacar un pueblo y de conducirlo a la tierra prometida. Esa responsabilidad, ese peso, esa presión que tenía Moisés en sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. El Señor le dice: yo iré contigo y te daré descanso en esa responsabilidad tan grande que tenía Moisés. Y le dice el 17 también, el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería conocer la gloria de Dios. El Señor le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El Señor le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
¿Qué es lo que vio Moisés? Una visión de la gloria de Dios. No pudo ver su rostro porque no hay hombre que le vea y viva. ¿Qué fue lo que realmente vio Moisés? La gloria, parte de la gloria del Señor, como nos dice ahí, pero no completamente. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda ver esa gloria y viva. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor tocante a ver a Dios. Aquí vemos que nos dice que no hay hombre que le vea y viva. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1. Moisés vio una visión de la gloria de Dios. Y tan solo el hecho de ver una visión de la gloria de Dios, no ver realmente la gloria de Dios, sino ver una visión de la gloria de Dios, era suficiente para que un hombre muriera. Y eso lo vamos a ver más adelante. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo 1, versículo 1 nos dice en el Evangelio de Juan, en el principio, nos habla del principio, cómo era en el principio. Dice, en el principio era el verbo, o era la palabra que es igual, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos está hablando del principio, nos dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Nos está diciendo que todas las cosas por la palabra o por el verbo fueron hechas. Y sin la palabra o sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos a verlo, ahorita vamos a regresar aquí, vamos a verlo en Génesis, capítulo 1. Bendito Dios, aleluya. Nos está hablando del principio, cómo era en el principio. Nos está hablando del Dios omnipotente que todo lo puede. Nos está hablando del Dios omnipresente que su presencia lo llena todo. Nos está hablando del Dios omnisciente que tiene todo el conocimiento. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y nos dice, como era en el principio, nos habla del Dios invisible. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese era el principio. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablando de Dios, el Dios eterno, Espíritu de Dios, que es invisible, o que lo llena todo, omnipresente, que su presencia lo llena todo, y sigue diciendo, el versículo 3, y dijo Dios, es ahí donde vemos lo que dice el Evangelio de Juan, que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y el versículo 3 lo confirma y dice, dijo Dios, sea la luz. Dios dio la palabra, a través de su palabra, Dios lo dijo y fue hecho. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión. Dijo Dios, Dios dio la palabra, y
dice, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. De esa forma Dios creó los cielos y la tierra, como nos dice el versículo 1, a través de su palabra o del verbo, que es lo mismo. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. Dios es la palabra. Dios es espíritu. Dios es invisible. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así nos dice su palabra. El Dios eterno, el que lo llena todo, que su presencia lo llena todo, le dijo a Salomón que aquí los cielos y los cielos no lo pueden contener, mucho menos la casa que él había edificado, es invisible. Dios es espíritu, Dios es la palabra, Dios es invisible. Dios, a través de su palabra, hizo los cielos y la tierra. Por eso dice, al principio era el verbo, invisible, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios entonces es la palabra, Dios es el verbo, Dios es el espíritu que se movía sobre las aguas. Dios invisible, el Dios eterno, su presencia lo llena todo. Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener al Dios invisible, al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, a la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas. Y nos lo dice el versículo 3, nos lo confirma. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra. Ya leímos que dijo Dios y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Por eso nos dice el versículo 3 que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, vamos a leer el versículo 14 de aquí mismo. Y aquel verbo, que es Dios, como leímos el versículo 1, que es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, que es el que creó el cielo y la tierra, el verbo, como leímos, ese verbo que es el Señor Jesús, fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, al verbo, al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu, es invisible. El Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Nos lo dice el versículo 14. Cuando el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es ahí cuando podemos ver al Señor, porque se manifestó en carne. Anteriormente dice ahí que nadie le vio jamás, porque no se puede ver a Dios, porque el Espíritu de Dios que lo llena todo es invisible. Y bien, vimos en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El mundo y los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Lo invisible, o más bien lo visible, fue creado de lo invisible. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1, dice el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El versículo 15 nos dice lo que hemos mencionado. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es la palabra de Dios. Dios es el espíritu que se movía sobre las aguas y es invisible. Y cuando Dios o el Verbo se manifiestan en carne, es entonces que podemos ver esa imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, pero cuando Él se manifiesta en carne, es que podemos verle. Él es la imagen, por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya leímos que Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Dios dijo y fue hecho. La palabra, el verbo, el Espíritu de Dios es invisible, pero esa palabra se hizo visible cuando se manifestó en carne. Por eso dice que Él es la imagen de Dios invisible. Cuando ese verbo se manifiesta en carne, se hace visible. Y vemos que como nos confirma que en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, porque todas las cosas fueron creadas por su palabra. Dice el 17, Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice capítulo 1, versículo 2 de Hebreos, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 3 del 2, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo Dios el universo? Por su palabra. Dios dijo la palabra y fue hecho. Dios es la palabra. La palabra se manifiesta en carne y es ahí donde nosotros podemos ver al Dios invisible. Dice el 3, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Vamos a leer ahora el capítulo 11, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más, vemos cómo su palabra nos confirma que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Cómo fue? Nos lo dice claramente en Génesis. Dios dijo la palabra y fue hecho.
Dios es la palabra, como lo dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era la palabra, y dice capítulo 1 de Juan. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No estamos hablando de dos cosas, estamos hablando de que la palabra era Dios. La palabra es Dios. Y por la palabra fue constituido el universo. Lo invisible o lo visible fue hecho de lo invisible, como nos lo dice en Hebreos. Lo visible fue hecho de lo invisible. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra no se ve, es invisible. El Espíritu de Dios no se ve, es invisible. Dios es invisible. Su presencia lo llena todo, pero se ha dado a conocer cuando se manifestó en carne. Y es ahí donde dice que es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios se manifiesta en carne, es ahí donde el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 6, versículo 14. 6:14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula de reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando hablamos del Dios eterno en espíritu, dice ahí: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué dice que no puede ver? Porque Dios es espíritu, Dios es la palabra y es invisible. ¿Y en qué momento es cuando le podemos ver? Cuando Él se manifiesta en carne. Por eso dijo, allá vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre, y eso nos basta. No entendían que el Padre se había manifestado en carne. Entendían que el Verbo se había manifestado en carne. No entendían que ese Verbo, que es Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y por eso el Señor les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen. Al manifestarse en carne, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: indiscutiblemente, o sin discusión alguna,
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El verbo, como leímos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Es ahí donde se puede ver a Dios, cuando Él se manifestó en carne. El Dios invisible toma un tabernáculo, un cuerpo, y es ahí donde nos dice que fue visto de los ángeles, fue visto el Dios invisible, porque tomó un tabernáculo, porque tomó un cuerpo, porque habitó, se manifestó en carne. Por eso el Señor Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque la imagen del Padre es ese tabernáculo donde Él se manifestó, o ese cuerpo donde se manifestó, como nos dice el versículo 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2:14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nuestra alma un día estuvo en lugares celestiales. Nuestra alma es de naturaleza celestial, es de naturaleza eterna. Y cuando venimos aquí, el libro de Job nos dice que fuimos vestidos de nervios, de huesos y nervios, que Él nos dio forma. Nuestra alma es eterna, es de naturaleza celestial. Nuestra alma no puede desaparecer, no puede morir, porque es eterna. Esa alma se le dio un cuerpo, se le dio que participara de carne y sangre. Nuestra alma se le dio un tabernáculo, se le dio un cuerpo, un vaso de carne y sangre, vestido de carne y sangre. Y nos dice ahí que también al Señor, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se manifestó en carne, Dios también tomó un tabernáculo o un cuerpo o un vaso de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y cómo lo destruyó? Al vencer la muerte. Al morir en la cruz y resucitar al tercer día, venció públicamente al diablo en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. El Señor participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. Lo hizo para poder vencer la muerte y resucitar. 2 Corintios 5:14. Gloria al Señor Jesús. Dice:
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor resucitó, el Señor venció la muerte, participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, para vencer la muerte, la venció al resucitar. Y dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y vamos a ver en 1 Corintios por qué nos dice que ya no le conocemos así según la carne. Capítulo 15. 15-20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice, nos habla de la resurrección. Primero que resucitó para no volver a morir fue el Señor. Porque vemos en la Escritura que Lázaro resucitó, pero él volvió a morir físicamente. Pero cuando hablamos de la resurrección del Señor, Él resucitó, ya no volvió a morir como Lázaro. Por eso nos dice que cada uno en su debido orden. Cristo es el primero en resucitar para la vida eterna. Cristo es el primero en el ser transformado. Ese cuerpo que era de carne y sangre, como leímos que participó de lo mismo que nosotros, fue transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo incorruptible. Por eso dice, Cristo es el primero o las primicias en resucitar. Luego los que son de Cristo, en su venida, en su segunda venida, ha de resucitar su iglesia con los que son de Cristo. Y dice también, aquí mismo en el mismo capítulo, pero el versículo 45, dice, vamos a leer desde el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma vivificante; el posterior Adán, espíritu vivificante. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor fue el primero en resucitar.
El Señor participó de carne y sangre cuando murió y resucitó. Su cuerpo fue transformado, un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. Y por eso dice Pablo que si a Cristo se le conoció según la carne, ya no le conocemos así, porque ya no tiene ese cuerpo de carne y sangre, porque fue el primero en resucitar y fue el primero en ser transformado, un cuerpo celestial. Y así nos dice el versículo 47, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es el Señor es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El Señor primero participó de carne y sangre igual que nosotros, pero si tenemos esa esperanza en la resurrección, traeremos también la imagen, dice, del celestial, semejante, no igual sino semejante a la del Señor. Vamos a seguir leyendo Isaías capítulo 6. Nos habla cuando Isaías vio la gloria de Dios. Vio una visión de la gloria de Dios. 6:1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre los dioses, diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos! ¿Qué fue lo que vio Isaías? Una visión de la gloria de Dios, misma visión que vio Moisés, solamente que Moisés vio solamente las espaldas de esa gloria. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que no hay hombre que la vea y viva. Aquí vemos cómo Isaías lo confirma y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una visión fue lo que vio Isaías. No vio realmente la imagen del Dios invisible, del Señor que fue transformado, como leímos, cuando resucitó. Solamente vio una visión, algo que se asemeja al Señor Jesucristo. Y esa visión que representa la imagen del Dios invisible, no hay hombre que la pueda ver y viva. Vamos a seguir leyendo en Daniel capítulo 10. Daniel también vio una visión, al igual que Moisés, al igual que Isaías. Una visión es una representación, algo que se parece, algo semejante a la imagen o la gloria de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 5 dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de faz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé
pues yo solo viví esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desvanecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño como mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, y uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Vemos el hecho de que Daniel ve la visión de la imagen de Dios. Una visión es algo semejante, algo que representa, no es la verdadera o la real imagen de Dios, sino algo que representa, algo que se parece. Esa visión dejó sin fuerzas a Daniel. Por eso el Señor le dijo a Moisés: no hay hombre que me vea y viva. Vemos cómo Daniel se quedó sin aliento, sin fuerzas, y solamente el Señor pudo fortalecerle para seguir viendo esa visión que se le mostró a Daniel. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y comparto vuestra tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante. Es ahí la visión. No vio realmente como es la imagen del Dios invisible, sino vio algo semejante. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bullido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, cuando dice ahí que cuando Juan vio esa visión, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies,
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, confirmando esas palabras que se le dijeron a Moisés: no hay hombre que me vea y viva. A pesar de que no era realmente la imagen del Dios invisible, a pesar de que era solamente una visión de la gloria de Dios, la misma que vio el profeta Isaías, y que dijo: soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Rey. Gloria a Dios, aleluya. La misma visión que vio Daniel, que se le acabaron las fuerzas, y la misma que vio el apóstol Juan, dice que cayó como muerto. Pero el Señor le fortaleció y puso desde su diestra su poder sobre mí. Lo fortaleció para que pudiera estar en pie. Esto que vemos es una visión, por eso dice ahí el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ir a terminar en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Primero, el versículo 1 nos dice que miremos, que meditemos, que nos demos cuenta del grande privilegio que tenemos de parte de Dios de ser llamados hijos de Dios, y que por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco se le conoció a Él. Miremos, meditemos el privilegio que tenemos de parte de Dios de ser hijos de Dios. Cuán grande amor nos ha dado de ser sus hijos. Dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de que estamos participando de carne y sangre. Tenemos un cuerpo, un vaso, un vestido de nuestra alma que es carne y sangre. Pero nuestra esperanza que tenemos es que así como el Señor resucitó y su cuerpo fue transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo eterno, así también nosotros en la resurrección, cuando el Señor venga en su segunda venida, seremos transformados. Esa es la esperanza que tenemos. Aunque ahora somos hijos de Dios, pero aún no se han manifestado, porque aún estamos en carne y sangre. Así como el Señor participó de lo mismo en nosotros, nosotros estamos en carne y sangre. Pero el Señor resucitó primero. Él es las primicias. Él fue transformado. Por eso ya no le conocemos según la carne. Porque su cuerpo, que vieron los apóstoles, ese cuerpo era de carne y sangre, fue transformado en un cuerpo celestial. Y ese cuerpo celestial es la visión que tuvieron, aunque solamente fue visión, que vieron Moisés, Isaías, Daniel y el apóstol Juan. Una visión, algo semejante. Pero la promesa es que ya no veremos una visión, ya no veremos algo semejante. Es ahí que le veremos tal como Él es. ¿Y por qué le podremos ver tal y como Él es sin morir? Porque tendremos
un cuerpo semejante, parecido al de un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Ser transformados, recibir un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. Eso es lo que hemos de ser, esa es la esperanza. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. No le veremos como le vio Moisés, porque ellos vieron una visión como Isaías, como Daniel, como el apóstol Juan, porque ellos vieron una visión, algo semejante. En ese momento, aquí nos dice que le veremos tal y como Él es, la imagen de Dios invisible. Le veremos tal y como Él es. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos esa esperanza de verle tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como leíamos el domingo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una esperanza de verle tal y como Él es.